Buenos días. Buenos días. Por favor, tomar asiento y disculpar por este pequeño retraso que tenemos dentro del comienzo. Buenos días otra vez. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la vicepresidenta tercera, muchas gracias a Fatih Birol, el director general de la Agencia Internacional de la Energía, y a todos vosotros que después de 3 años estamos aquí, ¿no? De nuevo una presentación en directo del World Energy Outlook, aunque un poco retrasada, ¿no? Porque normalmente se publica en noviembre, lo hacemos habitualmente en noviembre, pero yo creo que ha merecido la pena esperar hasta ahora, al mes de enero. El informe lo podéis descargar online, ya lo habréis hecho la mayoría de vosotros, porque ya estáis en este mundo y por tanto lo conocéis. Así que por nuestra parte, nada más, daros las gracias por haber estado aquí. Vamos a dar comienzo a este acto que tendrá unas intervenciones iniciales por parte del presidente del club y de nuestro sponsor, en este caso Ana Paula Márquez, consejera de ADP. Posteriormente tendremos una presentación, más que presentación de la ULUC, supongo yo que de cómo están en el día de hoy las cosas en el mundo de la energía por parte de Fatih Birol, al cual le damos las gracias por venir. Él venía aquí muchas veces a presentar hace años, ¿no? Hace 8 o 10 años era quien lo presentaba. Y al final tenéis unos papelitos, si queréis hacer alguna pregunta, tendremos un tiempo corto de preguntas y posteriormente la intervención de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica. Así que nada más, le doy la palabra a Mario Ruiz Tagle, presidente del Club de la Energía. Mario. Muchísimas gracias. Es un gusto comenzar un discurso con un aplauso así. Lo podéis repetir cuando queráis. Se ve que hay buena energía en este ambiente. Vicepresidenta tercera y ministra de la Transición Ecológica y Reto Demográfico, señora Teresa Rivera. Executive Director of the International Energy Agency, Fatih Birol. Consejera delegada de EDP, Ana Márquez. Estimados amigos y compañeros de ruta. Muy buenos días y quiero darles la bienvenida a la presentación de este World Energy Outlook 2022, probablemente la publicación hoy más importante que tenemos en el mundo de la energía. Han pasado 15 años desde la primera vez que presentamos el World Energy Outlook en EnerClub, lo cual es un privilegio porque desde el año 2007 que lo venimos haciendo de manera constante. La edición de 2022 que hoy presentamos se publicó el 27 de octubre, pero valió la pena la espera para poder contar con la presencia de la vicepresidenta y del doctor Birol. Creo que por eso nuestros más sinceros agradecimientos por prestigiar este acto y además también agradecer a Ana Paula Márquez y a ADP por la posibilidad de poderlo celebrar de esta forma. Acabamos de terminar el año 2022. Creo que fue un año en que todos lo comenzamos planificando la recuperación, deshaciéndonos de todo lo que habíamos tenido que construir en el año 2021 para enfrentar la pandemia. Pero, como nosotros planificamos y las cosas son como son, creo que ha sido claramente protagonizado por otros eventos, por la invasión de Rusia en Ucrania, con las terribles consecuencias humanitarias que está teniendo. Creo que también se ha juntado una crisis alimentaria, se ha juntado también un año extremadamente seco, que es lo que provoca también la crisis alimentaria, la inflación y el alza de los tipos de interés que en nada nos ayudan al crecimiento que necesitamos. Y, como no, también los esfuerzos que nos ha demandado la crisis energética producto del cierre del suministro de gas a Alemania y los altos precios que hemos vivido. Una crisis que ha llevado a que claramente la energía, tanto eléctrica como otro tipo de energía, se convierta en un asunto clave y prioritario en las agendas de toda la sociedad, de todo el mundo, porque claramente la seguridad y el suministro energético, la flexibilidad del suministro y la accesibilidad a la energía y los precios que se han alcanzado han pasado a un primer plano, afectando cuestiones de la geopolítica, cuestiones de la economía del sector eléctrico y, en definitiva, a las empresas, a las industrias y también a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Y creo que hemos de destacar el trabajo que se ha realizado por todos para poder hacerles más amena
el pasar por esta crisis. Todo esto en unos años en que el impacto del cambio climático se ha hecho presente y evidente, y la necesidad de mitigarlo cada vez más urgente. Desde el comienzo del conflicto, en febrero del 2022, la agencia ha estado informando con objetividad sobre sus consecuencias en el campo energético, analizando las respuestas dadas por los distintos países a las formas de enfrentar la crisis, estableciendo también grupos de trabajo para hacer más ágil las medidas que pudieran pasar la crisis, como el que fue destinado al estudio del mercado de GNL, asesorando a los gobiernos y a la Comisión Europea en las soluciones que se adaptaban, incluso acercándose al ciudadano con recomendaciones para un consumo más eficiente de energía y hasta en varias ocasiones el poder incluso apoyar medidas que permitieron liberar stock de petróleo en el mes de abril de 2022. Creo que ha sido muy valioso el trabajo que se ha desarrollado, incluso alertando el comportamiento de Rusia antes de que se iniciara la invasión. Este pasado mes de diciembre, la agencia publicó también un interesante informe con recomendaciones sobre cómo evitar problemas de escasez de gas en la Unión Europea en 2023. Espero que no lo tengamos que leer muy a menudo, pero lo importante es que el trabajo está hecho. La agencia siempre ha tenido un papel fundamental con sus análisis que tan cerca seguimos desde el club. Y hoy, como se ha reconocido ampliamente, su voz es vital para afrontar esta crisis y demostrarnos que hay razones adicionales, más allá de las climáticas, para acelerar la transición energética. De hecho, este es uno de los principales hallazgos del World Energy Outlook de 2022, la confirmación de esa aceleración que puede significar un punto de inflexión hacia una mayor seguridad de suministro y una menor volatilidad de precios, además de tener energías más sostenibles. Sin lugar a dudas, es una buena noticia tener un norte y que este sea claro. No obstante, como también nos alerta el World Energy Outlook, los retos presentes y futuros siguen siendo enormes. En este sentido, es de gran utilidad el informe de la agencia Net Zero 2050, que incluye una hoja de ruta con medidas y con hitos concretos que el sector necesita aplicar para alcanzar estas metas. Necesitaremos políticas energéticas y regulaciones que incentiven el enorme volumen de inversiones que estas tareas nos demandan. Necesitamos apostar por desplegar de forma ambiciosa las tecnologías que ya tenemos disponibles y que permiten ahorrar emisiones y costes a los consumidores. Y también una apuesta decidida por el desarrollo tecnológico, por la innovación, para generar esa industria y ese empleo que son necesarios para avanzar de manera robusta y decidida a ese escenario de cero emisiones en 2050. Todo el apoyo financiero posible para conseguir los objetivos que la transición sea también social y justa, en particular para los colectivos más vulnerables y los países que están en desarrollo. Y creo que en particular en Europa necesitamos conjugar todo ello con el diseño de un potente plan industrial que permita materializar estos proyectos, un plan que además se anticipe a las posibles nuevas vulnerabilidades que podamos enfrentar en los próximos años, ligadas, por ejemplo, con las materias primas, las cadenas de suministro, la escasez de mano de obra, los minerales críticos o la digitalización de las redes. Me consta que este último punto, relativo a la industrialización, es ya una preocupación de nuestras instituciones y de nuestros gobiernos. Como sabréis, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció la semana pasada en Davos un Green Deal Industrial Plan. Me parece que es una muy buena noticia y es oportuno subrayar su importancia hoy aquí, al inicio de este año 2003. Europa tiene una gran oportunidad enfrente a Estados Unidos y creo que este plan es el primer paso para ponernos en esa misma línea. Un año que va a ser también, 2023, muy importante a nivel político para nuestro país. España ostentará la presidencia de la Unión Europea durante el segundo semestre. Un momento crucial para dar muchas respuestas a los temas pendientes y diseñar una agenda de prioridades para el próximo ciclo. También será un año de elecciones a nivel local, autonómico y nacional, pues que esto no nos haga perder el norte. Tenemos grandes desafíos en el sector eléctrico. Este debe ser sin duda un año de soluciones estructurales y el de apostar con fuerza por la integración en el campo de la energía, con más unión y con más colaboración entre todos. Estamos enfrentando un proceso
de reforma del mercado eléctrico europeo que tiene múltiples desafíos y una urgente necesidad de consensos para mantener la atractividad de las inversiones renovables en Europa, pero también para atender a los consumidores vulnerables. España es un país que ha sabido anticiparse a muchos de los retos que hoy en día tenemos enfrente y tiene entre sí oportunidades enormes para convertirse en referente de la transición energética. Las empresas del sector estamos preparadas para traer la industria de la descarbonización y apoyar las cadenas de valor en torno a muchas de las tecnologías claves, como el hidrógeno verde, los biogases, los biocombustibles, la energía eólica marina, el almacenamiento y el autoconsumo. El vehículo eléctrico y las bombas de calor también son un apoyo en esta línea. Estoy convencido de que tenemos capacidad, recursos y talento para poder conseguirlo. Estimada ministra, como hemos tenido la oportunidad de manifestarte ya en varias ocasiones, cuenta con el apoyo del Club Español de la Energía para lo que consideres que podamos ser útil en esta particular misión de ejercer la presidencia de la Unión Europea. Confiamos en que con el apoyo de todos los que estamos en esta sala lo podremos conseguir y con un muy buen resultado. Quiero también aprovechar de agradecer al doctor Birol y señalar que es un gran placer y un honor tenerle nuevamente en Madrid. Como usted bien sabe, nuestros esfuerzos de cada año y seguiremos de cerca el trabajo de la agencia y contribuiremos claramente y decididamente a su divulgación en España. El año pasado, que ha sido un año lleno de retos para Europa en particular, la calidad y cantidad de trabajos desarrollados por la agencia fue realmente impresionante, lo que demuestra una vez más su aporte y utilidad. Como ya he mencionado, su voz ha sido muy útil para proporcionar el análisis y el asesoramiento que son vitales, no solo para los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea, sino que más allá, y también para promover y aumentar las inversiones en una energía limpia, eficiente y justa para los consumidores industriales, residenciales y vulnerables, para así reducir los impactos que en este momento nos está provocando la invasión rusa en Ucrania. Me gustaría agradecerle, en nombre de ENERCLUB y de los asistentes, profundamente a usted y a su brillante equipo por la labor desarrollada durante el año 2022. No les quiero quitar más tiempo. Muchas gracias de nuevo a todos por esta presencia en este acto y quiero dejar ahora la palabra a Ana Paula Márquez, que es nuestra anfitriona. Por favor, Ana Paula, muchas gracias. Muchas gracias, Mario, presidente del Club Español de la Energía, por tus palabras introductorias. Mi agradecimiento también a nuestra vicepresidente tercera del Gobierno y ministra Teresa Rivera. And a special thank you to the Executive Director of the International Energy Agency, Fatih Birol. Gracias además a todos los amigos del sector que nos acompañan aquí siempre. Es un honor para mí participar en el acto de presentación del World Energy Outlook 2022 y contribuir para la difusión de este análisis tan importante para todos que trabajamos en el mundo de la energía. Coincido con el presidente de ENERCLUB que ha merecido la pena esperar hasta este mes de enero y tener hoy nuestra vicepresidenta, doctor Birol. Me parece además muy oportuno este momento, solo unos días después de haber finalizado el Foro Anual de Davos, cita ineludible para los principales líderes empresariales y políticos de todo el mundo, que este año ha elevado el tema de cooperación en un mundo fragmentado. Unos días antes de que comenzara el foro, leía un artículo de Dr. Birol donde comentaba que el mundo está adentrándose en una nueva era industrial dominada por las tecnologías limpias. Hace un par de años ya nos avisaba de ello y ahora todo apunta que se está materializando que la próxima década va a experimentar una enorme transformación. Gobiernos de todo el mundo, desde Asia a Europa y América, están anunciando casi a diario grandes proyectos, ambiciosos objetivos y apoyo dirigido a las tecnologías limpias. Este es el caso en Europa del paquete Fit for 55, el REPowerEU
y el propuesto Green Deal Industrial Plan anunciado recientemente por la presidenta van der Leyen en Davos. Lo ha mencionado Mario y, sin duda, es muy buena noticia. Y también es el caso, en otras zonas del mundo, de iniciativas como el Inflation Reduction Act en Estados Unidos y el Green Transformation Program en Japón. La agencia estima que si todos los países cumplen sus planes de descarbonización, el mercado de tecnologías limpias rondará anualmente los 650 billones de dólares americanos en 2030, más de 3 veces los actuales. Parece claro que el mercado va a crecer a pasos agigantados. La competitividad por el capital, por el talento en los materiales será cada vez mayor. Creo que hoy es evidente que invertir en energía verde es invertir en energía de futuro. En este contexto de competencia por el liderazgo de tecnologías, es fundamental que cada región, cada país identifique cuáles son sus fortalezas, en que se puede destacar y tener un avantaje frente al resto, ya sea por recursos energéticos, humanos, capacidades tecnológicas o sinergias con otras industrias existentes. Y debemos ver, además, cómo podemos colaborar entre empresas, países, cómo complementarnos y aprender unos de otros. Esta colaboración es indispensable para alcanzar los objetivos climáticos y también para que la transición sea más segura y menos confusa. En el caso español, creo que nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ha marcado una trayectoria muy positiva con un plan definido que era muy necesario. Las circunstancias del momento requieren su adaptación en línea con unos objetivos europeos más ambiciosos y una realidad energética que se ha transformado notablemente en los últimos meses y que exige responder a lo urgente sin perder de vista lo estratégico. Un plan que entendemos será más ambicioso, supondrá un esfuerzo adicional en las inversiones y, por tanto, exigirá aún más un marco regulatorio adecuado que las incentive. En EDP hemos recorrido una parte importante de ese camino. Tenemos un ambicioso y realista plan de negocios con una inversión de 24.000 millones de euros que plantea un escenario sin emisiones de CO2 para 2030. Sabemos, además, que debemos dar respuesta a los problemas concretos de la sociedad, como, por ejemplo, cubrir los vacíos que deja el abandono de la explotación de ciertos combustibles en las economías locales. Por eso tenemos un proyecto único y realista de transformación de nuestras centrales, como bien conoce nuestra ministra. Nada más por mi parte. Solo quiero recomendaros que podíais descargar el World Energy Outlook en la web de la agencia, que también este año, una vez más, es de libre acceso y viene cargado de contenidos muy interesantes, como lo habemos visto. Además de los tradicionales análisis por tecnologías y regiones, se abordan en profundidad temas tan importantes como la seguridad de suministro, el futuro rol de Rusia en el sector y también del gas natural. Además, cuenta con una actualización de la hoja de ruta hacia las 0 emisiones netas a 2050. Me gustaría volver a Davos para, citando al Dr. Birol, hablar de un concepto que merece la pena traer a este foro, la energía de la paz. En contraposición a los combustibles fósiles, las energías renovables no son solo una solución a los problemas medioambientales o de seguridad, son mucho más que eso. Las energías renovables son limpias, son accesibles, son sin duda la solución a la crisis global y, como es pronóstica, las energías de la paz. Y es que conceptos como la paz y solidaridad son esenciales cuando hablamos de energía. No hace mucho, Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del Gobierno, insistió en la COP27, celebrada en Egipto, sobre la vital importancia de reducir las emisiones para podermos alcanzar la seguridad climática. Un reto en el que todos debemos seguir avanzando con un objetivo de atingir 0 emisiones, pero requiere mucha solidaridad. Esta solidaridad, para acelerar la transición energética, ha de ser algo de todos. Termino agradeciendo de nuevo la participación de la vicepresidenta Rivera y el director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, a quien tengo el honor de conceder la continuación de la palabra. Doctor Birol,
Please, the floor is yours. Madam Deputy Minister, dear Teresa, ladies and gentlemen, very good afternoon to all of you. It's a great pleasure, honor to come back to this very prestigious meeting that you have been since many years break because of COVID, and back. And I thank the Spanish Energy that you open your doors to me and my colleagues, the International Energy Agency, through different events. I am here today with my colleague Carlos Fernandez, who is one of the pillars of our International Energy Agency. He is Spanish, very Spanish, I should say even. So I am very happy that he is with me today. And I should tell you that we are all, at least we at the IEA think so, we are all very lucky that Teresa Ribera is at this chair now, when the global energy markets are going through a very volatile and uncertain times, and when the issues about climate change is going through a sensitive period. So thank you very much, Teresa, what you are doing and what you have been doing. So, dear colleagues, what I thought I would share with you is, of course, based on World Energy Outlook, but also my recent discussions with the government leaders, with the industry, with different stakeholders, and to share you some of my thoughts. Let me start with the 24th of February, the day that the Russia invaded Ukraine. Only 1 week later, 1st of March, I hold a press conference, two things. To put the name, first, global energy. Our world has ever witnessed an energy crisis of this depth and of this complexity. Some of us know we had oil crisis in the 70s, but this is completely different. In terms of the fuels, we have now oil, gas, coal, electricity markets, and in terms of the geopolitics of it, very, very different. Why? Very simple. Russia, the country that invaded Ukraine, as of 24th of February, was the #1 energy exporter of the world. We are not talking about any country, #1 oil exporter, #1 gas exporter in the world, a major player in the coal markets. So as a result, this triggered the first global energy crisis. And again, as was mentioned, again, on 1st of March, we came up with a 10-point plan, what Europe could do in order to go through this difficult time in a secure, but in line with the clean energy goals. Now, I asked my colleagues who are in charge of the World Energy Outlook 2 questions. One, is this global energy crisis going to slow down or accelerate the clean energy transitions? There are different thoughts there, and this is the first question I asked them, and I will share you with the answer. The second question, second point I want to share with you is today, how this global energy crisis affect different countries around the world. I would like to highlight 3 blocks: 1 developing countries, 1 Europe, and 1 Russia, how it is affecting. So let me start with trying to answer the first question. How does the global energy crisis affect the clean energy transition? It is slowing down or it is accelerating? Now,
our analysis in World Energy Outlook, and after that, all the energy data we are getting on a daily basis at the IEA, our strength is we have all the energy data at our fingertips. Investment going in Angola on clean energy, in China, iron, steel, in India, all the energy data on a daily basis strength. Based on this data, I can that the clean transition is definitely exited by the global energy crisis. There are two drivers there. Number one driver, many countries pushed clean energy options very strongly, not necessarily because of climate change driver, but as an energy security reason. I want to share with you a couple of numbers. Renewables. Last year, 2022, renewables globally growth was increase of compared to 2021, 25%. We have never ever seen such a big growth. And it is 25%, to put in a context, in order to reach our IEA's ambitious 1.5 degrees target, renewables need to grow every year 25%. This was perfectly in line with the 1.5 degree target. And Europe was one of the key drivers here. What happened? Why it grows so strongly? When you look at what's happening on the ground, there are many reasons, but the biggest reason is many countries, many governments, it was also in our 10-point plan when we make the suggestion to governments, they have cut the licensing and permitting procedures. The time that you need in order to build a renewable plant, a windmill or a solar panel, it has been cut big time. And here I should acknowledge the German government's definitely made a country which is very much suffering under the being so much depending on the Russian gas, but all other countries, including, of course, Spain and others. So renewables, big growth. The second big growth, electric cars. It's growing very strongly. I give you again a number. I'm sorry, I will give you a couple of numbers just to put the things in a context. 2019, only 3 years ago, okay, out of 100 cars sold in the world, 3 were electric cars, 3%. And last year, it was close to 15%. So in 3 years, the share makes a big jump. And with the current trajectories, not even the acceleration, climate, just with the current trajectories of the car manufacturers, in 2030, which means tomorrow, every second car sold in Europe, United States, and China will be an electric car. 3 largest car markets in the world. Altogether, these 3, US, China, and Europe, make more than 60% of the global car market. Every second car will be an electric car. Efficiency. I know it is one of the topics which is very close to Teresa's heart. Energy efficiency, 2022, last year, increased 2 times faster, improved 2 times faster than the historical averages. Very strong, because governments wanted to save energy. Heat pumps, 15% increase from 1 year to another. And when I talk with the heat pump manufacturers, they are not able to deal with the orders. There's so much order there. And another point, nuclear power. We have seen that the nuclear is making a comeback. Comeback in 2 terms. In our 10-point plan, we have suggested German and Belgium governments to extend or to postpone the phasing out of the nuclear power plants, and they did, as they have acknowledged,
in Davos publicly. They did listen to the IEA's suggestion, and they have both postponed it in different ways. So these, dear colleagues, these are some of the market numbers showing the acceleration of clean energy transition. This is one driver. But there is another driver why I see the clean energy transition is going through. And it's more structural. It is the, in some countries, we are seeing, in addition to energy security, as I mentioned, and the climate change drivers, there is a third driver, which is the industrial policy. Okay? So, Inflation Reduction Act, in my view, is a major move in terms of the changing the dynamics in the clean energy technologies. If you look at this, if you look at the China's already a huge leadership in the clean energy technology manufacturing, Japan, Green Transformation of Japan just came out putting huge amount of subsidies, tax reliefs for the clean energy technologies from hydrogen to CCS and others. India, very recently, big incentives and subsidies for green hydrogen. There is, ladies and gentlemen, there is a race among the countries around the world to have a key role in the new industrial age, the age of clean energy technology manufacturing. Batteries, electrolyzers, electric cars, solar panels, there is a major, major push there. And here comes to Europe. I have been discussing with my colleagues in Brussels, and I wrote about this. In my view, Europe needs a new master plan for its industry, driven by two factors. Number one, when we look at the next few years, it will not be a major, you don't need to be a genius to know or to guess that European energy prices may well be higher than we had in the past. So, energy-intensive industries in Europe, where energy is a big part of the overall production cost of steel or aluminum or petrochemicals, what are we going to do with them? How are they going to compete with their competitors in North America or in Asia? This is one challenge for industry, and this is one reason, in my view, why Europe has to review its industrial strategy. The second one, maybe even more important, where will the Europe be in terms of clean energy technology manufacturing, in terms of batteries, in terms of electrolyzers, in terms of electric cars, in terms of the solar panels and the others. So what Europe is going to do, and I think this is a key issue for Europe, European governments, European leaders to think about. And I think we cannot leave it to the markets, everything. If we leave the markets, I am afraid European industry, and therefore, because when you look at the energy-intensive industries, they are key for the employment as well in Europe. And when you have an employment issue, you may well have multiplying issues such as the social questions. So in my view, this is a question that the European countries need to discuss, and I'm sure they will come up with a good plan. But to
sum up this point, dear colleagues, I believe global energy crisis and the responses, both the immediate responses and the structural responses, mean we are going to see acceleration of clean energy transitions. And this is driven by three factors: energy security, climate, and industrial policy. These three, the combination of these three is a very powerful driver. So this is the first point I wanted to make. Second point, issue, from the global energy crisis, how do the countries are affected and how they will be affected? So Europe is at the epicenter of the crisis, of course, being years and years, in fact, decades and decades, relying on one single supplier in big time. We are paying the cost of it. But I want to start with the other part of the world first, which is the developing countries. We do not hear their voices much in the media here and there, but it is the developing, energy-important developing countries who suffer the most. I give you one example. At the IEA, every year in the World Energy Outlook, we look how many people in the world, developing world, have no electricity, have no access to electricity. Every year we look at in Sub-Saharan Africa, this. Since 20 years, we saw a declining trend, which was a nice one. Less and less people have a problem of having electricity. For the first time in 2022, we see this trend reversing. More people have problems with having access to electricity because their financial muscles became much weaker, especially in Sub-Saharan Africa. Okay. The second one, what I am very worried about, is the many developing countries, again, energy important developing countries, are about to fall in the trap of a major debt crisis, as we have seen some after the second oil price shock. It is in Latin America, it is in Africa and some Asian countries. They are not yet there, but if we see higher energy prices throughout 2023, we may see a major problem for the developing countries. So in my view, they are the number one victim of the global energy crisis today, as their affordability is much weaker than Europe. And they see the same problem in terms of the food crisis and others. And here I want to underline one, I don't know if we have any diplomats, anybody here with us, but just underline one important fact. This is why we have this problem. It's very simple. Russia, a country, invaded another country. But when I talk with the governments from the developing world, they don't see it as I just told you. They see it more a fight or struggle between the West and the East, and they are the victim. This is how they read it. And this is, for me, a very dangerous situation, because it is I see a geopolitical fracturing between the Western countries, Western democracies, it is in North America, Europe, Japan, Australia, etc., and the developing world. And the disinformation that some countries are making in Africa and elsewhere is, of course, not helping here. So therefore, in my view, how we approach the developing countries is very important, both in terms of the explaining them, what are the main roots, what are the main reasons for this high energy prices, and second, we should approach them, with empathy. So this is not with dogmatic recipes. So this is developing countries. Europe.
Now, Europe, we are in Europe, hopefully, for this winter, we are off the hook in terms of the energy questions. This is thanks to, of course, solidarity that the European countries have shown, many good policies, and their achievements, pushing the renewables, pushing energy saving, finding gas from other sources. But we have to be frank, there are two other factors that helped us to be off the hook. Number one is the weather. We had in Europe a very, very mild weather, which had an impact on the heating needs in many countries in Europe. This helped. And the second one is China. Dear colleagues, last year, 2022, China's oil and gas demand declined for the first time since 40 years. It never happened before. Why it is important? Because China is the #1 oil importer of the world, #1 LNG importer of the world. Since China didn't import LNG last year, there was a lot of ample opportunity for Europe to import LNG. So it is the reason, the weather and China. When I look at the 2023-2024 winter, as our colleagues just mentioned, we made a report saying that 2023-2024 might be even more difficult. I released this report together with Mrs. von der Leyen in Brussels. Why? Because China likely to come back, because China's economy is rebounding currently. Second, nobody can guarantee that the next winter will be as mild as this winter. Who knows that? And third, unfortunately, amount of new LNG coming to markets this year, the new capacity coming to this market this year, is one of the lowest in the history. Very small amount of LNG coming. China is going to take it, big part of it, and therefore, in my view, and we're talking about Davos now, I saw many government leaders being, of course, happy with what we have achieved. This is, of course, we have to be very happy there. But I saw some being too of a relaxation for the next winter, which I think we should be rather, in my view, on the careful side. Last country I want to mention in terms of who is affected from global energy crisis is Russia. Now, dear colleagues, I can tell you, Russia set to lose the energy battle. Okay? As of, I mentioned to you, 24th of February, Russia was the #1 energy exporter of the world, and the revenues Russia got from oil and gas is going to be in big trouble. Now, we talk about Europe's reliance on Russia, but also it goes both ways. Europe was by far the largest client of Russia. 75% of all Russian gas exports went to Europe, and 55% of the Russian oil went to Europe. So think about this. From one day to another, you lose your biggest client, maybe even forever. And Russia is now trying to find new clients. It's not so easy.
Gas, almost impossible in the short and medium term. In terms of oil, there are many, many challenges from logistics to others. To bring oil from Russia to Europe by tanker takes about 5 or 6 days. Bring it to China and India takes about 56, 57 days. So there are many, many challenges there. So Russia will lose a lot of revenues, and there is one other factor that some of us may not consider. It's important for Russia and for the geopolitics. Namely, Russia's oil and gas fields are geologically difficult and mature fields. What does this mean? To keep the oil and gas production flowing, you need to inject technology, subtle technology. So oil field service companies, so-called, should play a very important role here. But when we look at today, many of those, in fact, all of those international technology companies, they have left Russia. So as a result of that, there will be a big challenge for Russia, leave aside to increase the production, to keep the production at the level they are in the current political context. So my view is that Russia, which was a key cornerstone of the global energy markets, Russia's role is set to diminish in the next years to come as far as the international energy scene is concerned. So, dear colleagues, I would like to finish my presentation, coming back to clean energy, by making just a very wild forecast. Since 18 years, I was talking with Teresa, it is 18 years I am coming to Madrid, first as a chief economist and now with this position. 10 years from now, I don't know if I come or if we come together for a cafe or for a drink from here, I believe the year 2022 will be remembered the year where we see a major acceleration of clean energy transitions. And the International Energy Agency will do everything in order to help the governments, to support the governments, including that of Spain, to go that way. So thank you very much for your attention. Thank you very much. Thank you. Just one or two questions. There are several of them. Thank you very much. Thank you very much. This is the same we can see now. I have here 2 or 3 questions related to energy security in Europe and related to something you told before about the LNG supplies, the new supplies, the next winter. Can you say something more? So I can tell a bit more, but starting with the overall headline is it will be tough to get LNG to Europe this coming winter. Next winter will be tough because of 2 reasons. One, amount of new LNG supply, additional new capacity is limited. And second, the big guy is coming back, which is China. Last year, I mean, in the last 15 years, Chinese LNG imports increased every year, but 2022, last year, declined by 20%. If China comes to the level this year, to 2021, just 2021, the amount of new, it will absorb all the new LNG capacity coming to markets by itself. So just put in a context, it will be tough for the LNG markets. There will be, hopefully there will be some good news. There is colleagues who work on LNG would know there is a major LNG facility in the United States, Freeport. We had a problem, accident there. If this is sorted out, this can help a bit, but in any case, it will be a tight markets for LNG next winter. Okay.
Another one, maybe this is another one related to this Inflation Reduction Act and the forecast for the Industrial Europe Act or something like this, Green Act. What do you think about that? We must follow the same recommendations, or what is your recommendation? I think my recommendation is Europe has to find a good response to Inflation Reduction Act, but also let us do not forget China. China is today #1 in batteries, solar panel, I don't know, wind and everything. And Europe has to come up with its own plan, as I mentioned, I call it a master plan, and follow it. I'll give you one example. We say today more than 80% of solar panels are manufactured in China, okay? But 20 years ago, it was not like this. 20 years ago, it was Spain, it was Italy, it was Germany, who were the drivers of the solar panel manufacturing. But after a while, Europe dropped the ball, and China took it over. They are the king of solar manufacturing now. Now, for example, today, Europe is the #1 by a small margin of electrolyzers, which is a critical part of the hydrogen, okay? I am afraid Europe will again drop the ball or not, because in the solar panels, I mean, this is a technology, is like a marathon from the A to Z. Europe was in the solar panel, they finished the marathon, the #1 in the first 10 kilometers, but the marathon is 42 kilometers. You get the golden medal when you finish the 42 kilometers. Nobody gives a golden medal to anybody who finishes the first 10 kilometers. So therefore, Europe should come up with a strategy in order to underline its strengths, look at its weakness, and with a master plan. This is my hope. And the last one I want here is something related to electricity market in Europe and the reform. You are some opinion or recommendation or whatever, or not? Yeah. The recommendation is a reform, for sure, but a reform which would improving European electricity security and give a boost to European domestic clean energy option. Okay, this is about the market. Yes. Okay? Thank you very much. Thank you. Very much. It's a pleasure seeing you. Thank you. Ahora, para terminar este acto, vamos a dar la palabra a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. Ministra. Gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con los integrantes del Club Español de la Energía, pudiendo participar en debates apasionantes, y siempre es un gusto escuchar a Fatih Birol con reflexiones apasionantes, muy acertadas y muchas veces con preguntas que no son sencillas de responder, pero que ayudan a ilustrar algunos de los desafíos que tenemos por delante. Y es cierto que muy probablemente este año 2022 lo acabemos recordando como el año del punto de inflexión, donde se aceleran algunas tendencias y donde aparecen otras que quizá estaban escondidas. Es verdad, estaba escuchando las primeras intervenciones, destacando cómo íbamos con retraso, y en un determinado momento me he sentido aludida por los retrasos, y me he acordado de que, en efecto, esto se tuvo que posponer porque en el año 2022, en ese punto de inflexión, una de las aficiones que cultivamos enormemente los ministros de Energía de la Unión Europea fue reunirnos repetidamente para poder resolver algunas de las cuestiones más perentorias, y una fecha que estaba fijada para poder tener esta presentación precisamente coincidió con una de esas reuniones convocadas siempre que resultaron necesarias
por el ministro checo. Y creo que quizá este es un punto importante también en esa lista de asuntos para los que 2022 resulta una referencia sobre la inflexión en muchos de los aspectos más importantes relacionados con la energía. 2022 también quizás sea recordado como el año en el que Europa entendió que la Europa de la energía era una manera de construir el proyecto europeo y que no bastaba solamente con pensar en una regulación sobre un buen funcionamiento de los mercados o una señal con respecto a las infraestructuras o con respecto a la seguridad. Había muchas más cuestiones sobre las que profundizar, seguramente más complejas, muchas cuestiones en las que había que actualizar algunas de las referencias que facilitaran el conquistar el futuro y muchos aspectos que tenían un impacto económico y social de tal magnitud que ponían de manifiesto hasta qué punto perder el tren, perder la oportunidad de contestar a tiempo, insisto, contestar a tiempo, podía ser mucho más arriesgado que esperar a que las cuestiones se fueran resolviendo con tranquilidad. Y ese espacio en el que contestar a tiempo y contestar con solvencia es de por sí un desafío, es en el que estamos en este momento y que nos acompañará durante algún tiempo, sin duda, incluida la presidencia de la Unión Europea, que en efecto le tocará a España en esta segunda mitad del año 2023 y sobre la que tomo buena nota, ya la había tomado, agradezco mucho la posibilidad de poder contar no solamente con todos los integrantes del Club Español de la Energía, también, como ha sido siempre, con la Agencia Internacional de la Energía, y en particular con su director ejecutivo, Fatih Birol, con el que en efecto hace ya muchos años que coincidimos y sobre los años en los que hemos tenido ocasión de intercambiar impresiones sobre muchos aspectos distintos relacionados con energía y clima. Es un año, el año en el que en esa reflexión hemos visto, constatado hasta qué punto Europa ha sido capaz, a pesar de todo, y me parece que esto es importante y no siempre lo subrayamos con el énfasis de reaccionar en un escenario extraordinariamente complicado de manera ágil y manteniendo siempre tres premisas muy importantes. Debía reaccionar unida, es una buena ocasión para seguir construyendo Europa, decía. Europa debía ser solidaria, evidentemente la posición y la es desigual y han sido mucho más resilientes, hemos sido mucho más resilientes aquellos países que contamos con una diversificación de proveedores, con una diversificación de tecnologías, con una capacidad mucho más avanzada en nuestros procesos de descarbonización. Países que tenían una dependencia mucho más intensa, mucho mayor de menos proveedores, obviamente de un proveedor muy significativo, muy importante y con limitaciones, con dificultades para acomodarse. Pero digo, ser flexibles en la respuesta ha sido capital y va a seguir siéndolo así. Siempre difícil puede aparecer un problema, pero también es verdad, a medida en que desarrollemos esas altas, una resiliencia mayor, la búsqueda de soluciones compartidas de nuestras complementariedades, será también más sencillo poder afrontar situaciones de crisis que ha supuesto digerir en tiempo una reducción importantísima del volumen de gas natural empleado en Europa, del volumen de carbón todavía empleado en Europa procedente de por no hablar de petróleo también, siempre queda un poco en la puerta de atrás de uranio enriquecido. Creo que esto plantea completamente diferente, en el que creo que Fatih Birol acierta cuando dice los grandes vectores de cambio serán la seguridad energética, el clima y el vector, la carrera, y hace mucho que decimos que forma parte de este motor del proceso. Este año con toda su crudeza. Indica también que las implicaciones geopolíticas son grandes en primera instancia para los directamente afectados por la Ucrania, pero también en cómo ha afectado inmediata a otros entes, a otros países, cómo se percibe. Y esto es los efectos de segunda ronda que puede estar proyectando
era justificada o no hacia otros países en los que la referencia de Europa debe ser importante y positiva, es capital. Y en tercera instancia, cómo cambia o cómo puede ser absolutamente crítico el papel de algunas potencias en este escenario. Un papel que cambia en el caso de Rusia, un papel que está cambiando, está recuperándose en el caso de China, un papel que cambia en algo que en ningún caso debería acabar convirtiéndose en una guerra comercial. Deberemos encontrar la manera de hacer realidad esa idea de que las tecnologías renovables, el cambio en nuestro sistema energético es una oportunidad de cooperación, es una oportunidad para la paz, es una necesidad de que los distintos actores encuentren la manera de acelerar el cambio cooperando y no sobre la base de la competición. Pero esto está por escribir, esto es ver. La siguiente consideración que me gustaría hacer es que yo también estoy convencida de que lo que estamos viviendo es una aceleración de la transformación del sistema energético. Precisamente señalaba, porque no es ya, lo sabíamos, pero conviene recordarlo, no es solo una razón de seguridad climática, de seguridad ambiental. Sabíamos que era también razones desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista del coste de las materias primas energéticas, también desde el punto de vista de la incidencia social, de la incidencia industrial, de la incidencia desde el punto de vista de los consumidores, el impacto que ha tenido, que está teniendo, el diferencial que todavía mantenemos con otros países, otras zonas del mundo desde Europa, es tan grande que no nos podemos permitir el lujo de acelerar el proceso de transición energética. Las referencias a las energías renovables son importantes. Indicaba el doctor Birol que estamos acortando plazos en la gestión, en la tramitación de los permisos, pero sí me gustaría subrayar algo que creo que también es importante, precisamente porque hay un peso ambiental, porque hay un peso social, porque es fundamental que podamos contar siempre con el respaldo social de este proceso de aceleración. Debemos ser cuidadosos y respetuosos. Debemos facilitar una transición en la que las personas se sientan beneficiadas, se sientan con una oportunidad por delante que estará en empleo, en innovación, pero también en el modelo de energía que estamos impulsando y no como una agresión o como una preocupación. Nosotros terminamos hoy un plazo que nos habíamos dado para poder resolver un montón de proyectos en energías renovables que debían contar con declaración de impacto ambiental para poder seguir manteniendo su permiso, su capacidad de acceso a la red de evacuación. Y hemos adoptado medidas para agilizar los trámites en aquellos proyectos que puedan desarrollarse en zonas que no cuenten con ninguna figura de protección ambiental. Ser más ágiles en ningún caso debe significar ser menos seguros, ni relajarnos con respecto a la cautela ambiental y social. Y esto lo hemos reflejado también en ese procedimiento excepcional, transitorio, donde debe seguir, hay existiendo un estudio de impacto ambiental, una capacidad de evaluación, un seguimiento o una devolución al procedimiento en caso de fallar y, obviamente, una necesidad de que, es una novedad, de que para ser tramitados se requiere un permiso, una capacidad de acceso a la red de evacuación. ¿Por qué? Porque debemos pensar también en cuál es la gestión inteligente de los recursos de la Administración y no puede quedar colapsada proyectos que solamente son una idea en determinado momento y que ni siquiera cuentan todavía con esa capacidad de evacuación. Así que queremos garantizar la seguridad ambiental, queremos garantizar el papel tan importante que puede desempeñar la Administración en ese puente entre la solvencia ambiental, la solvencia económica, pero también la inquietud, el atender a la preocupación y al beneficio social de las comunidades locales, algo que, más allá de lo que diga el Boletín Oficial del Estado, debe ser trabajado desde un primer momento por los promotores. Estamos en un momento en el que, en esa crisis global de la energía en la que se afectan todos los vectores, las posiciones
y la relación en cadena entre los distintos actores se ha convertido en una evidencia. Y estamos en un momento en el que el cambio de modelo energético percibido como una apuesta, como una oportunidad industrial y tecnológica es fundamental. Decía antes que a mi juicio debe ser una oportunidad para cooperar a escala global, cooperar a escala regional y subregional o en ámbitos sectoriales o en tecnologías concretas. Por eso, el debate sobre cómo se posiciona Europa, que no debe perder este tren, es clave. Por eso, la convicción de que España está muy bien posicionada en muchos frentes y no debemos perder esas oportunidades es fundamental. Y por eso, esa necesidad de tener una respuesta rápida desde Europa, coordinada, facilitando, como decía antes, evitar guerras comerciales, facilitando soluciones, pero aprovechando nuestro valor añadido, es importantísimo. Por eso, el debate sobre si lo que ha de hacerse es aportar un volumen de recursos importante, subvenciones, para poder acompañar los desarrollos, es algo más complicado que lo que a veces aparece representado en el debate público. Debemos generar un contexto adecuado, un ecosistema atractivo para la inversión, y eso no es solamente cuánto dinero público acompaña qué proyecto, cuál es el régimen de ayudas de Estado. Eso es también qué infraestructuras, qué redes, qué digitalización, qué performance, qué rendimientos pueden aportar esas infraestructuras. Es también qué capacidades. Uno de los datos más llamativos en este último año ha sido cómo se ha disparado la empleabilidad y la demanda de ingenieros, de informáticos, cómo el hecho de poder contar con los profesionales adecuados en cada momento debe ser visto, combinado con las infraestructuras y con los ecosistemas de acogida de esas innovaciones tecnológicas en el ámbito de las energías, es fundamental. Por eso es también clave el poder prepararnos sobre cuáles son los desafíos, no solamente desde el punto de vista de la cadena industrial, la cadena de valor, la cadena de servicios, también en lo que pueda venir detrás. Pero evidentemente, bien indicado está, no se trata solamente de electrones y moléculas, se trata de un ecosistema de conjunto fundamental en el que Europa debe recuperar muchos de los espacios que había venido perdiendo desde hace muchas décadas para convertirse en un usuario de servicios y recuperar un peso industrial fundamental. Creo que es también muy interesante la reflexión sobre otros aspectos íntimamente conectados con respecto de los cuales hemos aprendido mucho. A veces se tiende a simplificar y pensar que una planta térmica puede ser sustituido por una planta solar o por una planta eólica y ya está. Y no es verdad. Necesitamos generar esos ecosistemas, decía antes, ecosistemas en capacidades y habilidades diferentes, por tanto, trabajar en la formación y en la cualificación, infraestructuras que permiten evacuar, complementariedades con nuestros socios, con nuestros vecinos, buscar esa nueva vocación que necesitará respaldo para poder asegurar la fiabilidad, la confiabilidad a precios razonables de este proceso de transformación. Por tanto, cómo identificamos, cómo creamos, y creo que en este momento, sinceramente, será sobre todo sobre la evolución de lo que hemos aprendido, un business case para la disponibilidad, para el almacenamiento, para reforzar el sistema sin que esto genere ningún tipo de tensión. Y que no se nos olvide, es muy difícil contar con el apoyo social o con el apoyo industrial si pretendemos hacer la transformación de nuestro sistema energético sobre la base del precio del gas natural de hoy. Es inviable. Inviable. Por tanto, es necesario pensar en cómo podemos asegurar el acceso a los beneficios que ofrecen precios medios mucho más bajos gracias al crecimiento de esas tecnologías cuyos costes operativos son inferiores, lo que no significa que no meriten una inversión recuperada y un beneficio importante, porque debemos incentivar y facilitar la predictibilidad de ese beneficio, de esa recuperación, pero de ese beneficio también para ser atractivos. Y esto es parte del debate regulatorio que está abierto. Es parte del debate regulatorio que probablemente pone de manifiesto hasta qué punto, cuando hablamos de electricidad, hablamos de atractivos para los inversores, hablamos de atractivos para los consumidores, hablamos también de nuevas necesidades del sistema, ya sea vinculado a las redes, ya sea vinculado al almacenamiento. Es quizá
uno de los debates que vivamos con más intensidad este año, pero no es el único, y creo que es capital, una vez que se ha abierto un calendario en el que la Comisión nos hará las propuestas, poder trabajar juntos, poder escucharnos, poder aprender, porque lo razonable es que sea una evolución de las lecciones que hemos aprendido en estos 25 años de aplicación de un sistema extraordinariamente sofisticado, interesante, sencillo, muy práctico, pero que no acaba de ser el sistema que nos pueda orientar las decisiones de inversión, las decisiones razonables de precio para los consumidores, las decisiones del propio sistema para los próximos 25 años. En este contexto también quiero hacer alguna referencia a dos cuestiones adicionales antes de que me miren ustedes mejor porque nos hayamos sentado todos y puedan traer la comida. La primera de ellas es el debate en torno al clima, el debate en torno a la seguridad climática, en un contexto en el que hay una preocupación muy sincera sobre qué puede representar esta guerra vinculada a la energía que representa la invasión de Ucrania. Un debate sincero en el que hemos debido asumir que en el muy corto plazo se necesitaba cierta flexibilidad sin desviarnos de esos procesos de cambio a medio y largo plazo. Pero también recordando que en ese contexto de cambio de nuestro sistema energético y de seguridad climática se necesitan muchas cosas, activar muchas cosas. La siguiente conferencia de clima se va a celebrar en Emiratos Árabes Unidos. La siguiente conferencia de clima va a coincidir con qué ha ocurrido en una muy buena parte del mundo para afrontar esa crisis en Ucrania, cómo hemos sido o no capaces de recuperar la confianza de una muy buena parte del mundo en desarrollo que se ve desplazada o se siente desplazada con respecto a acceso a materias primas básicas y fundamentales, o cómo, incluidas las energéticas, o cómo activa, cómo garantiza su acceso a formas limpias, seguras de energía. Y coincide también con otros dos debates abiertos, algunos con reflejos propios en la Unión Europea, sobre los que también nos tocará gestionar un papel importante en calidad de presidencia. ¿Qué ocurre con el acceso a materias primas fundamentales en estos procesos de transformación? ¿Dónde están? ¿Cómo se gestionan? ¿Cuál es la gestión sostenible de esos recursos? ¿Cómo se garantiza? O bien que vamos construyendo alternativas a los que sean más escasos, o bien cómo se garantiza el acceso a los que resulten críticos. Un debate fundamental que tiene implicaciones muy profundas en el ámbito de la energía, pero también en el ámbito de la paz, de la seguridad y de la geopolítica. Y una segunda reflexión, y con esto termino, y es cómo aseguramos que los recursos financieros, que las decisiones de inversión a escala global, tal y como recogía el propio preámbulo del Acuerdo de París, sean compatibles con el sistema climático. Se abre un debate de fondo en torno a la modernización, en torno al cambio del sistema financiero internacional, que está estrechamente vinculado con esto. Cómo se apuesta por una transformación del sistema energético en países que pueden tener materias primas críticas o una radiación solar espectacular, pero en las que desarrollar una planta solar cuesta un 200% más de lo que cuesta en Europa. Y estoy hablando de vecinos al sur de España. Cómo podemos facilitar las alternativas que generen prosperidad en un contexto en el que el debate sobre la financiación al desarrollo, los riesgos financieros y la coordinación, la mejor utilización de una combinación de recursos públicos y privados nos permita, con esa perspectiva cooperativa, con esa perspectiva de sumar esfuerzos, transformar lo más rápidamente posible, y repito, lo más rápidamente posible, porque hace mucho que lo decimos, pero este año nos ha puesto de manifiesto hasta qué punto lo más rápidamente posible es crítico, facilitamos esa transformación a escala global. Y en ese contexto, querido Fatih, es una gran satisfacción el poder contar con una agencia siempre pendiente de lo que ocurre no solamente en los países integrantes, miembros de la agencia, sino más allá, con una visión que intenta combinar el análisis de los datos con las evidencias en el muy corto plazo y las necesidades, las orientaciones, las grandes tendencias, los objetivos a medio y largo plazo. Así que
aprovechando la circunstancia de contar hoy contigo aquí, aprovechando la feliz circunstancia de contar, yo diría, con un sector enormemente solvente, con un país cuya sociedad, por razones variopintas, pero por razones quizá vinculadas a la necesidad de cada momento, y está en la sala uno de los actores más importantes en la trayectoria ministerial de esa transformación de España en los últimos 30 años, Claudio Aranzadi, un país en el que hemos construido muchas fortalezas que nos permiten mirar estos desafíos, yo diría, con ilusión, con solvencia, pero por tanto con gran responsabilidad y mucho que aportar. Cuento con todos vosotros, no solamente para gestionar adecuadamente esa presidencia con nuestros socios europeos, también, obviamente, para gestionar esa transformación lo más rápida e inteligentemente posible en nuestra realidad nacional. Muchas gracias.